años, pues vemos que el sector cada vez necesita, va creciendo y hay una demanda mayor, ¿no? Y entonces ya compramos una extrusora, una línea de extrusión nueva y más adelante compramos otra. A día de hoy tenemos 3 líneas de extrusión trabajando y estamos las 24 horas del día fabricando filamentos para impresión 3D. A grosso modo, eso es lo que es Sakata 3D, ¿no? Una empresa familiar. Y es que como sé que son las 7:30, no quiero yo frenar mucho a Miguel Ángel. Si queréis preguntarme algo que tengáis inquietud de la empresa, preguntármela con total libertad. Vamos a hacer una clase movida, que vosotros podáis interrumpir, que vosotros podáis preguntar cuando queráis. Y no sé, y Miguel Ángel, yo casi que le doy paso a él y ya cualquier duda que os surja o inquietud, os vamos contestando. Bueno, gracias, Esther. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel, como ha dicho Esther, y bueno, yo lidero la parte de desarrollo de materiales en Sakata y también estoy un poco al cargo de lo que es el proceso de fabricación. Nosotros realmente hemos preparado un pequeño guión, pero no sabemos si exactamente es lo que vais buscando o qué os inquieta más. Así que la idea era un poco hacer algo bastante dinámico, ¿no? De preguntas, respuestas, de a ver en qué sentido podemos ir ayudando. No sé si os interesa un poco más la parte de materiales o la parte de proceso, fabricación. No sé, ¿qué preferís que abordemos en esta charla? O un poco de todo, no sé. Materiales. Sobre todo los materiales, sobre todo vosotros que sois una empresa que os dedicáis a la fabricación de materiales, veía un poco hacia dónde va el mercado. O sea, si estamos mirando del plástico a otros materiales para casi más bien industria o estáis focalizados en el plástico. Vale, a ver, a nivel de materiales nosotros tenemos un doble enfoque. El primer enfoque es obviamente digamos, el que va destinado al maker. Hoy en día, pues, digamos que el mercado maker es un mercado que tiene una fuerza muy significativa y entonces es un mercado que hay que abordar. Los materiales que demanda ese mercado son completamente diferentes a los materiales que puede demandar el otro mercado, que es el mercado industrial. La impresión, bueno, la fabricación aditiva es una tecnología bastante reciente en comparación con otras tecnologías del plástico y más concretamente en el sector industrial se está empezando ahora a fomentar. Cada vez más hay más industria, más empresas que están incorporando el proceso de fabricación aditiva en sus propios procesos. Entonces, empiezan a demandar materiales que ya requieren de una cierta prestación. Nosotros, obviamente, como fabricante, pues tenemos que abordar esos dos mercados. Entonces, si hablamos de hace 5 años, pues nuestro principal mercado era maker y teníamos unos desarrollos de materiales pues, enfocados muy claramente a ese mercado. Ahora, el escenario ha cambiado. Las empresas están demandando materiales técnicos, materiales de ingeniería y nosotros pues, nos estamos adecuando a esa evolución de materiales. Me imagino que bueno, el más conocido es el PLA, que me imagino que todos habéis trabajado, si estáis en el mundo de la impresión 3D. Es uno de los materiales más sencillos de imprimir, es un material que tiene mucha ventaja, pero que a nivel de prestaciones pues, tiene sus limitaciones. Entonces, en la industria, pues ya empezamos a emplear otro tipo de materiales. Yo tengo una presentación, no sé si merece la pena que la pongamos, no sé si la veréis bien. Tengo una presentación así rápida de materiales. Esther, ¿te parece bien que la pongamos? A ver, lo único que no sé si aquí ahora, voy a ver cómo... no sé cuánto que hacéis resinas también. ¿Son recientes? Sí, bueno, ¿quieres contestar, Esther? No, sigue tú. A ver, el tema de resina, nosotros realmente, las resinas que nosotros empleamos, nosotros no las fabricamos. Nosotros comercializamos las resinas. Tenemos un partner, un colaborador, con el que colaboramos estrechamente y bueno, nosotros hemos seleccionado una serie de resinas, una gama, y nosotros pues la estamos vendiendo con nuestra marca Sakata.
pero no somos, nosotros realmente, nuestro fuerte es la fabricación de filamento. Lo único que, claro, el mercado también demanda resina y es un campo que quisimos abordar para un poco cubrir todas las necesidades del cliente. Entonces, bueno, en temas de resina hemos trabajado tenemos una gama de materiales, trabajamos desde materiales más rígidos a materiales incluso más flexibles. Tenemos una resina en concreto que es flexible. Luego hay otra resina que es una limpiadora, en fin, tenemos un portfolio de resina que intentamos cubrir las grandes demandas de este mercado. A día de hoy el mercado de resina es bastante inferior al mercado de filamento, pero es verdad que también en los últimos años pues se ha ido incrementando el consumo. Esto tiene mucho que ver con el tema de maquinarias. Como sabéis, por ejemplo, el tema de filamento, hace 10 años, pues una máquina una impresora costaba pues, alrededor de 100.000 euros. Entonces, era inviable para una persona pues, tener una máquina en casa, pues, principalmente porque había una patente detrás, una patente americana, y eso evitaba el desarrollo de otras marcas. En el momento que se ha liberado esa patente, pues, otros fabricantes han empezado a fabricar, cada vez se ha ido abaratando, y esto hoy en día prácticamente por 200 euros podemos tener una impresora doméstica. Esto ha hecho que el desarrollo de la tecnología sea muy rápido y podamos ver pues, una gama también amplia de materiales. En temas de resina pasa un poco lo mismo. Hace muy poquitos años también impresoras de resina pueden tener un precio muy elevado y hoy en día ya están bajando muchísimo los precios. Eso facilita pues, que también se vayan incorporando nuevos materiales al mercado y cada vez más se vaya consumiendo más. A ver, voy a ver si soy capaz de poner, porque es que en esta plataforma no sé. Sí, es el tamaño del mercado que apunta. A ver si puedo... ¿Sabéis cómo puedo compartir un PowerPoint aquí? Compartir la pantalla. Sí. Abajo en el diálogo, Miguel Ángel pone una flecha. Sí. Y me pone una ventana. Ya. Voy a ver si lo abro. Lo voy a decir de resina y lo reconozco. Mientras Miguel Ángel intenta presentar pantalla en relación a la pregunta que ha hecho uno de los compañeros, ¿no? Lo que quiere saber es si hay una evolución como para implicarse en este sentido o va a ser algo que va a durar unos años, ¿no? Sí. Gracias a la tecnología ahora mismo y la impresión 3D, tanto la impresión 3D como la fabricación aditiva en general, es el futuro. Esto no se va a frenar, al revés. Esto está creando una sinergia entre las empresas muy importante. Venga, otra pregunta antes de que me ¿Cómo? Vosotros, cuando empezasteis con la empresa, ¿teníais algún conocimiento previo o empezasteis con la materia poco a poco? Mira, sí es verdad que Manuel, el otro socio, lleva 30 años en el sector del plástico. Entonces, todo lo que es plástico sí que lo conocía. Yo vengo de un sector totalmente distinto. Estos 17 años en otro trabajo totalmente distinto. Pero es un trabajo que hoy por hoy, o sea, cuando nosotros empezamos no había formación. Hoy por hoy ya gracias a Dios hay formación. Entonces es mucho más factible y viable que los que trabajen contigo en este sector te puedan enseñar de verdad. Nosotros la verdad es que hemos aprendido mucho a base de, bueno, él tiene, en concreto Manuel tiene una fábrica de bolsas de plástico, entonces todo lo que es extrusión y demás sí que lo controlaba. Pero a nivel de trabajo se aprende mucho trabajando. Yo he aprendido muchísimo del sector maker. A mí me iban asesorando, me iban ayudando y demás. Y luego te vas haciendo cursos de formación y vas adentrándote poco a poco en el mundillo. Ya te digo que hoy por hoy, gracias a Dios, hay formaciones ya muy específicas y con gente ya preparada para darlas. Pero hace 7 años, ¿no? Gracias. A ti.
No sé si... ¿Veis la presentación? Sí, bueno, esto es una presentación que así un poco genérica, lo voy a pasar muy rápidamente para que veáis algunas cosillas de materiales. Como veo que es la parte que más, más curiosidad tenéis, empezamos por aquí y ya luego si queréis que demos algunas pinceladas sobre la fabricación o hablemos sobre los materiales reciclados, de cambios de color, etcétera, que habéis comentado en el correo, pues ya... A ver, a nivel de consumo mundial de filamento, como veis, hoy por hoy, el principal actor es el PLA. El PLA prácticamente con un 73-75% de la cuota del mercado, digamos que está representada con este material. Luego veremos que dentro de la gama de PLA, dentro de la familia de PLA, se puede hacer muchas subdivisiones porque vamos a encontrar materiales con refuerzos, materiales con cargas, etc. Y eso va a alterar un poco las propiedades de este polímero. Luego, en segundo lugar, tenemos el PETG, que es un material que está cogiendo bastante fuerza también, tiene sus peculiaridades y es un material relativamente fácil de imprimir en comparación con otros. Y luego pues ya podéis ver como materiales como el ABS, ASA, luego hay otros, como ya lo que son materiales de altas prestaciones, tipo ULTEM, PIC, etc. Al principio de la impresión 3D se utilizaban principalmente dos materiales, uno era el ABS y otro era el PLA. El ABS tiene muy buenas prestaciones, pero tiene el inconveniente de que es un material de base estirénica y entonces genera, genera un cierto gases cuando se funde que son nocivos. Entonces se requieren zonas ventiladas, etc. Y otro problema que tiene el ABS también es que es un material que hay que trabajarlo con impresora cerrada porque, el material contrae mucho, el material tiene mucho warping, entonces no es fácil de imprimir. Pero bueno, eso ha hecho que su consumo haya ido cayendo cada vez más y hayan entrado nuevos participantes y le hayan quitado un poco de cuota, ¿no? Y en cuanto a áreas de aplicación, esto es un poco las principales áreas. Podéis ver como la principal área es el área maker, casi con un 30 y tantos %, pero es cierto que esto está cambiando continuamente y cada vez más se está empleando en nuevos sectores para nuevas aplicaciones y probablemente en los próximos años siga habiendo modificaciones en este sentido. Aquí veis un poco lo que comentaba sobre el PLA. Dentro del PLA tenemos muchas variedades. Tenemos desde lo que es un PLA básico, que es un material de uso general, y luego pues existen grados específicos donde se va mejorando las propiedades de este polímero. El PLA es un material con una temperatura de fusión relativamente baja y con unas propiedades tanto térmicas, mecánicas, pues moderadas. Lo que se trata es de, modificar alguna de esa propiedad para mejorar algún aspecto en concreto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, a día de hoy estamos trabajando con 3 tipos de PLA. Tenemos un PLA podemos decirlo, de un uso general y que tenemos un enfoque un enfoque para lo que es formación, para personas que se están iniciando en la impresión, etcétera. Y luego tenemos 2 PLAs, que es el 850 y el 870, que ya mejoran lo que es un PLA general, de uso general. En el 870 aún mejora las propiedades del PLA 850 en cuanto a impacto, propiedades mecánicas, resistencia térmica, etcétera. Es un material que nosotros le damos un enfoque industrial. Con lo cual, podéis ver que a pesar de que el PLA todo el mundo pueda pensar que es un material con un claro enfoque maker, pero sin embargo no es así. Hay materiales modificados de PLA que dan unas muy buenas propiedades y para el sector industrial son más que suficientes. Luego tenemos otra serie de PLAs, como PLAs con refuerzos de fibras de madera, con fibras de carbono, que me habéis comentado que lo habéis trabajado. No sé si era PLA, creo que sí, ¿no? Sí, tenemos. Con fibra de carbono, ¿no? Sí, fibra de vidrio también tenemos. Con fibra de vidrio, sí. Lo de metal que queremos usar estos días. Sí, tanto la fibra de carbono como la fibra de vidrio, lo que se va buscando es una mejora de las propiedades mecánicas, en este caso.
Añadiéndole un porcentaje de fibra de carbono, de fibra de vidrio, lo que voy a hacer es mejorar sus prestaciones mecánicas como resistencia a la tracción, como el impacto, dureza, etc. Luego hay otras propiedades que no mejora. Por ejemplo, cuando yo añado fibra de vidrio o fibra de carbono, no mejoro la conductividad eléctrica, no mejoro la resistencia a la temperatura. Es decir, por eso cada modificación pues tiene un claro enfoque. El grafeno también se está empleando para modificar las propiedades básicas de un PLA. Lo que le va a otorgar en este caso es conductividad eléctrica. Si queremos un PLA conductor, pues hay que añadir grafeno. Normalmente son polvo de grafeno. También en el mercado pues se está viendo PLA con polvos de metal. Concretamente este se usa para también fines estéticos, principalmente. Luego agentes antimicrobianos, o bien negro de humo para el tema de resistividad eléctrica, también materiales disipativos, etc. Sí. ¿Negro de humo que has dicho de la conductividad eléctrica? Bueno, en este caso es para la receptividad eléctrica. En este caso es que, cuando principalmente queremos que no sea conductor y mejorar esta receptividad, pues se suele aplicar. Luego tenemos también PLA con algún elastómero. Nosotros concretamente desarrollamos hace ya 3-4 años un material que lo llamamos X920, que es un material flexible, es un PLA flexible. Bueno, sabéis que el PLA es un material muy rígido, pues tiene una elongación, una rotura muy baja, del orden de 2-3%. Sin embargo, si lo mezclamos con algún elastómero, podemos modificar esa rigidez. Y eso fue un poco lo que nosotros íbamos buscando con este material, y es un PLA flexible. Es decir, que prácticamente podemos modificar cualquiera de las propiedades de cualquier material para conseguir un efecto concreto. Y bueno, el último, ahí os menciono el RPLA, que es un material que nosotros desarrollamos también hace cuestión de 3-4 años, y que en este caso tenía un enfoque de sostenibilidad. Es un material que tiene una utilidad pues bastante curiosa para todo el tema de prototipado, o también cuando se va a postprocesar la pieza. Y tiene un carácter sostenible que hace que sea un material bastante atractivo para los makers también. Si queréis, luego podemos entrar un poco más en detalle de cómo tenemos ese PLA, si os interesa la parte esta de reciclado. Y no sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora del PLA. Yo sí. Hay una que es sobre los porcentajes, o sea, ¿hasta cuándo el PLA sigue siendo PLA? A partir de... ¿Hay un límite de aditivos? No. Normalmente, porque depende mucho de qué, se suele... A ver, uno no puede cargar mucho el PLA porque realmente a la hora de fabricarlo luego tienes problemas. Te pongo un ejemplo. Cuando un PLA es de por sí es rígido y es frágil. Cuando le añades fibra de carbono, lo convierte más frágil todavía. Entonces, hay una limitación técnica, es decir, no puedo añadir toda la fibra de carbono que yo quiero porque el material se vuelve tan sumamente frágil que soy incapaz de bobinarlo y hacer un filamento. Entonces, y además puedo incluso tener un efecto contraproducente en lo que son las propiedades mecánicas. Con lo cual, no hay una regla de es que tiene que tener más de un 50% de PLA para que yo lo pueda definir como PLA. No. Lo normal es que el porcentaje de cargas digámosle aditivos, pues sea inferior al 30-20%. Es lo normal. Pero ya os digo, existen casos muy comunes. Por ejemplo, ahora hay, no sé si conocéis, hay un material que es metálico, o sea, que lleva una carga de metal muy alta, del orden del 80-90%, y está fabricado en una base de PLA, porque el objetivo es hacer un filamento con mucho metal, de manera que luego lo que hacen es sinterizar el material, es decir, lo que hacen es combustionar el material y eliminar el PLA y se queda una pieza metálica.
Eso es una cosa que queremos probar, a ver cuánto de la pieza se nos pierde después de utilizarlo, porque tenemos la capacidad de inventarlo. Claro, normalmente ahí, en este caso, por eso digo que no existe una regla de oro. En este caso, lo que se intenta es utilizar la menor cantidad posible. El PLA funciona como un carrier y lo que te permite es como, digamos, como la encimera de una cocina. Cuando vemos una encimera de granito, realmente lleva una resina. O sea, al final son fragmentos de granito que están unidas por una resina. Lo que se pretende es que esa resina o ese aglomerante sea el menor posible, para que luego, cuando yo combustiono la pieza y se elimina el PLA, pierda el menor peso posible. Pero es un tema diferente. Ya te digo que estos son casos muy concretos, específicos. Lo normal suelen ser cargas o aditivos del orden de 30, 20, 30%. Si veis, por ejemplo, en fibra de carbono, veréis materiales con un 15, con un 30, como mucho. Más allá de un 30 es difícil cargarlo. En fibras de madera pasa lo mismo. Materiales con fibra pues suelen tener un 30% de fibra, en grafeno mucho menos. En fin, cuando hablamos de agentes antimicrobianos, pues igual llevan un 5, un 2%, es decir, pueden ser cargas pequeñas, lo normal. Y luego pues están las excepciones que os comento. No sé si ha quedado claro. Sí. Lo importante es al final es tener claro qué es lo que yo quiero conseguir con un material. Al final es por qué cargo un PLA con fibra de madera. Pues yo quiero tener un filamento que se imprima con la facilidad de un PLA, pero que me genere una estética como si fuera una madera. Entonces, pues uno, sabiendo esas dos premisas, tiene que hacer un desarrollo para llegar a esos dos objetivos. Pero no puede perder de vista que al final lo que uno pretende es un filamento y que sea fácil de imprimir y que no genere atascos. Entonces, el componente mayoritario ahí va a ser el PLA. Ahí es donde interviene un poco el desarrollo. ¿Colaboráis con algún fabricante de impresoras para continuar la manera de distribuir? Vamos a que vuestro producto no sea al final una barrera para que otras máquinas no lo puedan utilizar. No he hecho ni la pregunta, pero vamos. Quiero decir que tenéis algo de colaboración con empresas que hacen impresoras para garantizar que vuestro producto es óptimo para la mayoría de impresoras que hay en el mercado. Sí, a ver, nosotros normalmente cuando vamos a desarrollar un producto, a veces lo desarrollamos con nuestros propios recursos o a veces, en otros casos, pues necesitamos de algún colaborador porque requiere un mezclado de máquinas que a lo mejor no disponemos. Entonces, nosotros diferenciamos a dos etapas. Una, lo que es la etapa de desarrollo del producto en sí y fabricación. Nosotros, independientemente de que el desarrollo lo hagamos internamente o necesitemos un colaborador, lo que sí que luego fabricamos el filamento nosotros. Entonces, una vez que se fabrican, nosotros lo testeamos. Y lógicamente, pues disponemos de un área de impresión donde tenemos diferentes tipos de impresora y lo vamos probando que el material es óptimo para las impresoras. Además, contamos con una red de colaboradores que, bueno, pues son clientes con los que trabajamos muy, codo con codo y tenemos una colaboración muy estrecha y cuando hay algún desarrollo también incluso le hacemos partícipe, ¿no? De, oye, ¿queréis probar este material? A ver qué todo os parece. Y bueno, nos dan un poco el feedback. Antes de poner un material al mercado, lógicamente nosotros hacemos esa doble etapa. Solucionamos todos los problemas de fabricación, vemos qué tipo de inconveniente nos puede generar ese material, lo solucionamos y luego vamos al área de impresión, donde hacemos nuestras pruebas, validamos el material, incluso contamos con algún colaborador, como os digo, que se presta a probar nuestros materiales y a darnos el feedback. Y luego, una vez que ha pasado todos los filtros, es cuando nosotros ponemos el material en el mercado.
digamos que no es una cosa tan inmediata, hay una serie de etapas y hay que ir, bueno, abordando cada una de ellas. Primero lo que es el desarrollo de la propia formulación, luego lo que es la etapa de fabricación, solventando los posibles problemas, y luego la etapa de impresión. Es decir, son las 3 etapas donde cualquier desarrollo pasa por ahí. Y una vez que todas las etapas han sido validadas, entonces cuando nosotros ponemos ese material en el mercado. Porque si no, lógicamente puede ser un desastre. Y... sí. No sé, a ver, si queréis avanzamos un poquito más. Bueno, esto es algunas aplicaciones de tema de PLA, con algunos casos de éxito que hemos tenido con nuestros materiales. Podéis ver ahí aplicaciones. El PLA prácticamente se usa en todos los sectores y para muchísimos tipos de aplicaciones. Es que tienes que pasar tu pantalla, creo, Miguel Ángel. Yo estoy pasando, ¿no lo veis? No. Estamos solo en la primera. Pues yo estoy pasando, Esther, pero claro, por eso Yo decía, yo algunas cosas que has dicho, digo, ¿dónde estáis? Estás compartiendo, sí, la ventana. Sí, lo estoy compartiendo, pero no sé por qué no pasa para vosotros. Bueno, pues nada, no os preocupéis, si no lo cuento. Mira, pincha en una y comparte. Venga, mira, voy a ver si... Es que... O sea, que lo que te comparte es la pantalla, Miguel Ángel, no la presentación. Ya, pero yo en la pantalla tengo justamente... Ahora se puede. ¿Ahora lo veis? Sí. Vale, sí. Bueno, lo que os comentaba antes era este cuadro, bueno, es de materiales, propiedades, etcétera. Y esta es las aplicaciones que os comentaba, ¿no? Algunos casos de éxito que hemos tenido con nuestros materiales, bueno, tanto para temas de ortoprótesis, bueno, temas de... tuvimos un Super López también de tamaño real que se estuvo exponiendo, en fin. Y bueno, esto para el caso del PLA. Luego aquí comento algunas cosillas sobre el PETG, ¿no? Que también, al igual que el PLA, pues el PETG también cualquier material se puede prestar a modificar. Para el tema concreto de impresión 3D, pues bueno, estos son los materiales que solemos encontrar. Tanto, bueno, un PETG de uso general, el PETG es un material... ¿Habéis trabajado con el PETG alguna vez? Sí, tenemos un par, pero no son con tanta... solo el uso general. Vale. El PETG, una de las ventajas que tiene es que es un material muy transparente. Entonces, para ciertos efectos, o cuando se va buscando transparencia, pues es un material ideal. Requiere un poco más de temperatura que el PLA, pero también es un material que se considera bastante fácil de imprimir. Y bueno, al ser transparente, pues se puede hacer una gama de colores que llamamos colores translúcidos y bueno, para ciertas aplicaciones que necesitas tener cierta transparencia, pues es ideal. Algo que con el PLA pues es algo más difícil de conseguir. Aunque también hay PLAs transparentes, porque eso depende un poco de la cristalidad del material. Pero con el PETG es mucho más sencillo. Y el PETG además tiene también la ventaja, es un poquito más flexible que el PLA, tiene una elongación algo mayor, en fin, que es un material que también tiene su campo de aplicación y cada vez más. Y bueno, en el mercado pues hay también PETG HT que se llama de High Temperature, ¿no? de alta resistencia térmica, y luego pues podemos encontrar también con nanotubos de carbono para darle propiedades conductivas, hacer materiales disipativos, etcétera. Y bueno, también nosotros creamos la versión material recuperado, que es el RPETG también que le denominamos, ¿no? Y bueno, otro de los principales es el ABS. ¿Con el ABS sí habéis trabajado? Sí. Vale, lo conocéis perfectamente, ¿no? Sí, con una que tiene un filtro, pero sí, me parece que hemos puesto pequeño. El ABS tiene una ventaja que es tiene unas propiedades mecánicas media altas y luego tiene también una resistencia a la temperatura mayor que el PLA. Entonces, si por ejemplo necesito imprimir una pieza que resista a una temperatura por encima de los 80, del orden de 80-90 grados, pues el ABS es un material ideal. En el PLA, y más si te vas a una gama básica, pues el material va a reblandecer, probablemente no soporte durante mucho tiempo esa temperatura.
y el ABS por contra pues sí que tiene unas prestaciones mayores en ese sentido, y mecánicamente también. Hay un material que, por ejemplo, se le asemeja en base imperial, que es el 870, nosotros lo tenemos, lo trabajamos ya desde hace muchos años, y es un material que una vez que se fabrica la pieza, si luego lo cristalizas mediante un tema de horneado, un templado en horno, pues puedes conseguir prestaciones incluso superiores a la del ABS. Es decir, que hay alternativas, ¿no? Y aparte del material de uso general, que es el más común, pues en el ABS también hay materiales modificados en lo que respecta a filamentos que mejoran ciertas propiedades. Por ejemplo, hay ABS con retardantes a la llama para todo el tema de resistencia al fuego. El ABS tiene una aplicación, una de sus principales aplicaciones es en el campo de la automoción, para piezas de automoción, etcétera, pero también para tema componentes eléctrico-electrónicos. Entonces, para este tipo de piezas, o por ejemplo enchufes, etcétera, es muy importante el tema de retardante a la llama, incluso por un asunto de normativa. Entonces, pues este tipo de aditivos que se pueden incorporar al ABS, pues pueden hacer que lo cumplan con estas normativas. Hay ABS anti-UV que mejoran todo el tema de exposición a la intemperie, de rayos ultravioleta, etcétera. ABS con policarbonato también es muy común estas mezclas para mejorar la resistencia térmica aún más, y temas como el brillo, tracción, etcétera. Luego también ABS con grafeno para temas, lo que es ABS conductor, etcétera. Y esa gama de ABS recuperado, reciclada para todo lo que son impresión de prototipos, de postprocesado, etcétera. Y bueno, esta era un poco la presentación que tengo así algo más general de los principales materiales. Y ya no sé si queréis que... Claro, yo querrá saber del policarbonato y todos estos materiales más técnicos, ¿no? De todo, o sea, de lo que sobre todo, queríamos también eso preguntaros, vuestra experiencia desde el sector profesional. O sea, al final, fabricantes de filamento en España, no sé si hay más que vosotros, de filamento de... Para que igual hay más materiales, pero no sé si siquiera se nos fabrican aquí. Bueno, estamos alrededor de 6 o 7 fabricantes. Hay unos cuantos de impacto. Sí. Es verdad que cuando nosotros empezamos casi a la vez, Smart Material y Sakata, pero bueno, luego con la evolución ya hay más fabricantes, sí. Porque luego, cosas que hemos ido descubriendo, por ejemplo, igual también os podéis decir vosotros algunas, es que nos dijo un compañero que los filamentos con pigmentos oscuros podrían ser, por ejemplo, más difíciles de imprimir a bajas temperaturas o cosas así. Entonces no sé ni siquiera si se necesita mucho espacio para fabricar filamento. Me mola, por ejemplo, el concepto del cambio de color. O sea, entiendo que es para mantener las fluideces de intercambio entre uno y otro. No lo sé. Los filamentos que le llamamos nosotros de transición, ¿no? Eso. Sí. Bueno, a ver, realmente lo del pigmento apunta bien. Es verdad que el pigmento juega un papel muy importante en la fluidez del material. Es decir, cuando tú tienes un material sin pigmentar, ese material tiene unas propiedades químicas X. Cuando tú añades un pigmento, modificas un poco esas propiedades del material. Y ya puedes hacer que fluya un poco más, fluya un poco menos y cambia un poco la viscosidad. Se suele hablar de reología, pero por no usar términos así complejos, cambia lo que es la viscosidad del material. Entonces, a la hora de pigmentar puede pasar, por ejemplo, nosotros ya tenemos constatado que pigmentos blancos afectan mucho más que otro tipo de colores a lo que es la impresión. Entonces, y también puede pasar por colores algo más oscuros. Pero realmente estamos hablando de cosas que no son cosas muy importantes, sino son pequeñas modificaciones. Lógicamente, cuando nosotros hacemos un desarrollo en un color determinado, pues todo esto hay que valorarlo, porque cada pigmento pues hay que emplearlo en su dosificación correcta para que luego a la hora de imprimir pues no dé ningún tipo de problema. Entonces, eso es un trabajo de optimización. Hay que hacerlo con todos los colores.
Y eso nosotros es un trabajo que hacemos, bueno, con cualquier color que incorporemos en la gama. Sí, es verdad que a la hora de la impresión, que ellos se lo encontrarán mucho, vosotros cuando metéis distintos materiales, o sea, aunque sea todo PLA, pero metéis distintos colores, tenéis que ajustar temperaturas, ¿no? Es por eso a lo mejor por donde van, ¿no? Ajustéis temperaturas porque el color, los colores oscuros muchas veces necesitan subirle un poquito más de temperatura. Los tiempos de purga, hasta que se va ese color oscuro y sale el blanco otra vez. Pues el filamento de transición es eso, esa purga que se hace en la impresora para cambiar, nosotros lo hacemos con las bobinas. Entonces, cuando va saliendo el otro color, salen como 2 o 3 bobinas que en ese cambio no cumplen con la normativa que queremos, con los parámetros de color adecuados, y entonces lo que hacemos es, en vez de desechar ese filamento, como va bien de diámetro y va bien en toda la propiedad y demás, es venderlo como color chain, como cambio de color. A ver, para que os hagáis una idea, la fabricación de filamento se lleva a cabo con una máquina que se llama extrusora. Una extrusora es algo muy similar a una impresora. Entonces, es un proceso continuo, es decir, no es un proceso discontinuo que cada vez que se cambie el color se interrumpa, sino que es continuo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si estamos fabricando azul y luego vamos a cambiar a rojo, pues la máquina sigue funcionando. Entonces, lo que se hace es, bueno, pues se cambia el pigmento está en una tolva, se quita todo el pigmento azul que haya, se incluye el rojo y se da, y bueno, y sigue funcionando. Por ahí tenía un vídeo muy chulo. Aunque no sé si se va a ver. Hay una transición de color, entre el azul y el rojo, pues normalmente nosotros tenemos calculado depende de cada máquina y depende del color, pero lo normal son entre 2-3 bobinas, 2-3 kilos. Es decir, que nosotros en purgar un color, y en lo que estaba comentando Esther, pues solemos invertir 3 kilos. ¿Qué ocurre? Eso es un material que está en perfecto estado, con un diámetro perfecto, lo único que no cumplimos el estándar de color. Entonces, bueno, tenemos 2 opciones. Una, rechazar el material y darle salida o triturarlo o, bueno, darle otro. O, bueno, en nuestro caso, pues, su día se planteó, pues a ver, lo que podemos hacer es vender este material un poco más económico para personas que o bien están probando o bien no necesitan un estándar de color porque, bueno, pues hacen unos prototipos y luego ya el bueno, pues ya si lo quiero en tal color, ¿no? Entonces, hay la opción de poner un material más económico. ¿Hay como una gama de colores o un pantone o alguna referencia real o algo así de los materiales? Más allá de la ficha técnica, que esa me encanta, la de las propiedades. Sí. ¿A qué te refieres, Javier? Antes de comprar el filamento, decir, bueno, pues a ti te va a dar este tipo de... para no tener que imprimir, por ejemplo, un datito de cada una de las piezas, por decirlo así. O sea, saber qué tipo, o también cambian con esas temperaturas, por lo que entiendo, el acabado del propio material. Sí, a ver, bueno, nosotros realmente en la página web sí que tenemos el portfolio de colores que trabajamos y tenemos incluso algún muestrario que puntualmente, pues cuando alguien nos lo ha solicitado, ve cómo se aprovecha impresa. También colgamos algunas veces, bueno, en las redes sociales se cuelgan piezas con los materiales, con lo cual, bueno, pues uno siempre puede ver cuál es el acabado real que tiene ese material. Va a ser muy relativo, porque claro, luego los ordenadores cambian, cada uno tiene su tarjeta gráfica de aquella manera. En el móvil ya es otro color. Claro, y, sí. luego es verdad que hay una cosa, y es que aunque nosotros utilicemos una paleta de colores de la tabla RAL, ¿no? O Pantone, ¿no? Cuando se pigmenta, todos los PLA, vamos a hablar de PLA, por ejemplo, todas las bases de PLA no tienen la misma base, no tienen el mismo tono. Unos son un poco más claros, otros son un poco más lechosos o más vainilla. Entonces, al meterle el pigmento, no todos dan el mismo efecto de color. O sea que agarrarte mucho, que no es como la tabla de
O sea, es como si te digo, coge sobre una pared amarilla y pon un blanco, pero no te va a quedar igual que en una pared blanca, ¿no? Claro. Entonces, puedes guiarte por una paleta de colores, pero el color exacto que tú vas a querer solamente lo vas a conseguir probándolo. De hecho, por eso nosotros, había mucha gente que quería probar los colores y no sabía cómo hacerlo. Y entonces sacamos la gama de las muestras para que diga uno, oye, pues mira, yo que quiero probar este material y además en estos colores, y puedan a la carta, porque es un pedido a la carta, decir, pues venga, desde Sacata 3D te ofrecemos la posibilidad de que tengas 5 muestras o 10 muestras, coge el color que quieras y el material que quieras. Y así pues no te duele tanto que comprar una bobina de 1 kilo y que luego no sea el color que tú querías. Sí. Eso, por ahí tenía unos botes seguro Miguel Ángel para que veáis un poco lo que es el pigmento y Sí, bueno, me he traído, bueno, estos son algunas muestras de pigmentos que nosotros usamos. Estos son como concentrados de pigmentos. Realmente estos se adicionan en un porcentaje bastante bajo para conseguir el color. Esto es como, digamos, el máster de color, ¿no? Que se añade. Esto se mezcla, esto sería el material. Y esto se mezclan estas dos, bueno, tanto el pigmento con el material y al final obtenemos el filamento con el color deseado. Porque las grajeas estas, las bolitas, los pellets, ¿los fabricáis también vosotros? No, los pellets los fabrica, el material lo fabrica, bueno, en este caso son proveedores. Estos son materiales que se hacen en reactores químicos, esto es un proceso bastante complejo. Pero nosotros lo que hacemos, nosotros somos transformadores, realmente. Es decir, lo que hacemos es, usamos estas materias primas, estos pellets, para fundirlo y transformarlo en filamento, añadiéndole pues, color, o se le puede añadir carga, etcétera, ¿no? Nosotros ya os digo que modificamos también algunos materiales y eso, pero nuestro principal trabajo es transformar. Entonces todas las materias primas, tanto el pigmento como lo que es la granza virgen, provienen de un proveedor. Nosotros tampoco fabricamos los pigmentos. Okay. Sí. Ahora. ¿Se ha ido? Que nosotros pues, hemos apostado por una serie de colores y tenemos nuestra paleta de color y luego pues trabajamos con clientes que quieren un color concreto y entonces se les desarrolla un material a medida. Ahí trabajamos con nuestro proveedor de una manera muy estrecha. Nosotros le solicitamos, normalmente nos suelen dar los parámetros de color, pues estoy interesado en un azul RAL 5015. Vale, pues nosotros eso se lo hacemos llegar al proveedor, el proveedor nos lo manda a nosotros fabricamos el filamento, probamos que todo va ok, se lo mandamos al cliente, el cliente lo valida, oye, el color no me termina de ajustar, bueno, vamos a tocar, entonces al final pues se desarrolla un color a medida. Esto es un trabajo diferente y luego pues nosotros también tenemos nuestra propia paleta de color y el cliente pues también puede elegir de ahí. Son las dos acciones con las que solemos trabajar en lo que se refiere al color. Gracias. Lo que vosotros estáis estudiando de fabricación aditiva en relación a vosotros, ¿tenéis alguna inquietud así importante o que queráis transmitir? Prácticamente todos venimos de haber estudiado grados de la industria del metal, entonces las aplicaciones que vemos van orientadas pues, a eso, a apoyo a mecanizados o talleres de metales. Claro, ahí por ejemplo, justamente tengo dentro de poco ahí una mesa redonda para hablar de cómo se fusionan las industrias con la fabricación aditiva y demás. Hace un tiempo había como si hubiese nacido un sector competitivo contra ellos, la impresión 3D nos va a desbancar, esto que está pasando y demás, y la realidad no es esa, es que
se compenetran las tecnologías, ¿no? Porque en la industria del metal, con las CNC, con todo lo que se hace, a pesar de que ahora haya impresoras de metal, que efectivamente el metal encarece también muchísimo, ¿no? El proceso, el poder hacer tú primero un prototipo en un tiempo récord, en un material base como es un PLA o un ABS, no es lo mismo que hacer una pieza primero en un metal que lo tengas que someter a unos procesos, aunque sea en impresión 3D, ¿no? Nada más que el coste que te va a llevar ya lleva algo importante. Entonces, lo que se está ahora trabajando mucho, y por eso la industria está creciendo, es la sinergia entre lo que es impresión 3D y hacer un prototipado previo y siempre, y ya cada vez más empresas tienen impresoras 3D en su área de trabajo porque te facilita lo que es el prototipo, o sea, la pieza final. Una pieza terminada ya, que incluso haciéndola en impresión 3D, aunque sea de metal, ya lleva una seguridad de cómo se va a comportar. Por ejemplo, en el caso que hablaba antes de Miguel Ángel, de este PLA que lleva metal, cuando ya ha hecho varias pruebas ya sabes lo que contrae. Entonces tú ya cuando diseñas la pieza también sabes que el diseño debe de llevar unas dimensiones X, ¿no? Y luego también en el tema industrial y sobre todo con temas de, bueno, para todo lo que son partes mecánicas, que actualmente, o bueno, de una maquinaria, por ejemplo, que sea en metal, pero se quiere hacer un prototipo, está la opción de, bueno, materiales técnicos. Lo que hoy se está haciendo principalmente es hacer un prototipo en un material técnico plástico y probar este prototipo que permita probarlo durante 1 o 2 horas. Mira, aquí Un material no sea capaz de resistir más, pero se valida el prototipo durante 1 o 2 horas. Nosotros, por ejemplo, bueno, conocemos ya varias empresas que trabajan con tornos, etcétera, y hacen prototipos materiales pues, como poliamidas, nylon, etcétera, policarbonatos, para que ese prototipo tenga una validez de 1 o 2 horas y con eso es suficiente para que luego se haga en la pieza final mediante un mecanizado en metal o bueno, en el material que se quiera hacer. Mira, en concreto el otro día nos trajeron esta pieza, esta es la real, es un rodamiento de una maquinaria, ¿vale? Este de acero. Y nos pidieron que había falta de suministro y demás y consumían muchas piezas que sí se podría hacer. ¿Qué te facilita? Pues, por ejemplo, hicimos el primer prototipo que, como veis, pues no encaja bien. No sé si ahí se... Sí, se ve como una placa, ¿no? Bueno, pues que las líneas no van bien, el diseño del dibujo, ¿no? Y esto tiene que ir perfecto. Entonces, si esto tú ya lo haces directamente en un torno, pues provoca en el caso de los torneros, lo que hacen ellos es de un bloque eliminar la pieza, ¿no? Era por sustracción, ¿no? Por sustracción, ¿no, Miguel Ángel? Porque lo hacen los torneros, ¿no? Entonces, el proceso de sustracción ya te ha hecho que desperdicies una pieza de hierro, de metal o del material que sea. En el caso de la impresión 3D, como es por posición de capas, no eliminan material, no gastan un material innecesario para hacer el primer prototipo. Yo creo que en toda la industria, o sea, lo que es impresión 3D, en breve, porque esto va rapidísimo, va a estar implantada en el 99% de la fabricación. Pero no como pieza final solo, sino como complementario a todo el proceso. Sí, es como va a ser una parte más del proceso de fabricación. Y de hecho, ahora mismo los trabajos que se piden, pedimos gente especializada en impresión 3D, ¿verdad? ¿Cómo se valida esa? Ahora entiendo que hay un curso, pero había más a los cursos de makers o cómo se validaba antes. Pues, a ver, por ejemplo, nosotros intentando contar con el equipo de los mejores, ¿no? ¿Por qué tenemos a Miguel Ángel? Porque es de los mejores. O sea, te rodeas de gente que dentro del ámbito que tú vas a trabajar, pues tenga ciertos conocimientos que se asemejen. Y luego, 2 de nuestros mejores, bueno, la verdad es que el equipo es muy bueno en general.
pero 2 de ellos vienen del sector maker. Totalmente. ¿Cuántos sois? En su negocio no encontraron trabajo en su día, oye, y los vas conociendo y van trabajando y además tú es lo que necesitas y hoy por hoy son piezas fundamentales, ¿verdad? Ahora la suerte es que esos makers se han formado para ser formadores también, entonces, bueno, pues mira, ya hay gente que pueda formar en la industria al meterse pues en el sector industrial, no solamente ingeniería y demás, se han implicado mucho más en esta formación y ahora, pues si te viene alguien diciendo, oye, yo es que sé impresión 3D y fabricación aditiva y tengo un conocimiento amplio del tema, pues te lo coge así, corriendo. Sí. O sea, que está en un sector muy interesante. Pedir más de lo que pidan. ¿Qué? Que les digo que pidan más de lo que les digan. Que van a pagar. Siempre. Luego está ese tiempo de recortar. Mira cómo lo sabe. No, en serio, de verdad que el que esté escogiendo ahora mismo esta rama, tanto esa como la que es digitalización y todas estas ramas, va por ahí el futuro. Y además va muy rápido porque la pandemia ha hecho que vaya muy rápido todo. La pandemia ha hecho que nos digitalicemos todos muchísimo más, cuando la mitad de las empresas no estaban digitalizadas, empresas, quiero decir, colegios y demás, ¿no? No estaban preparados para esto y se notan ahora las consecuencias en muchos niños y demás, ¿no? En la empresa, igual, empresas que no podían estar digitalizadas, pues muchas se han encontrado cerradas por meses sin esa posibilidad de teletrabajo, ¿no? Eso en el ámbito de la digitalización. Pues en el ámbito de la fabricación aditiva, el que te venga, por ejemplo, una empresa, vamos a poner como Nike, y te diga que necesita para su empresa pues 20 personas que sepan impresión 3D. ¿Por qué? Porque van a estar en el área de desarrollo de I+D. Entonces, están, pero no solamente en el ámbito industrial, en el ámbito de la moda, en el ámbito de educación, en el ámbito médico, en todos los sectores, en todo. Es muy polivalente el tipo de puesto. Totalmente. Es que en un hospital, por ejemplo, para poder reproducir, como se hacen ahora mismo, tumores y demás, no necesitan a un médico, necesitan a un diseñador que te pueda reproducir ese tumor en impresión 3D, en los materiales que ellos consideran, pues, si la parte del corazón va más blandita, en un flexible o y tal. Lo que quieren es que ellos quieren tener el tumor en la mesa de operaciones para hacer el ensayo de la operación. Pero tú no necesitas ser un médico, no necesitas esa formación. Eso en el ámbito médico, en el ámbito industrial, en cualquiera de los ámbitos industriales, sea mecánica o automovilística, aeronaval, cualquiera. Así que mucho ánimo. Hay recorrido. Luego nos mandáis el currículum, luego nos lo mandáis, aunque estamos un poquito lejos vuestra, pero aquí se vive muy bien, os animo. Hombre, pero no me vas a mandar la... Bueno, te digo yo que nos mandamos... Vamos hablando de eso, de digitalización. Pues mira, 2 de nuestro equipo trabajan en telemarketing, teletrabajan siempre. Nosotros no los vemos, yo creo que los vemos 2 veces al año, ¿no, Miguel Ángel? Y son piezas fundamentales de esta empresa, piezas fundamentales. Qué bien. Yo tengo una pregunta. ¿Os han pedido algún tipo de material que se os haya salido o que no hayáis querido fabricar? No, esto es demasiado loco, o no sé, porque pensaba que el X920 era TPU, pero ¿tenéis más flexibles o alguna otra, no sé, curiosidad? Nosotros tenemos un material muy bueno ahora, industrial.
El X920 es un material parecido al TPU en cuanto a flexibilidad, pero es totalmente diferente en cuanto a impresión y demás. Digamos que el TPU es un poliuretano termoplástico, es un poliuretano, y esto es un PLA flexible. Bueno, ambos son flexibles, pero tienen diferencias. Nosotros con el X920 lo que veíamos, porque uno de los principales inconvenientes del TPU es que no es un material que se puede imprimir fácilmente. Y nosotros con el X920 queríamos tener un material flexible, pero con la facilidad de un PLA. Y por eso fue este desarrollo. Entonces, bueno, comparten propiedades, lógicamente, pero tienen aplicaciones diferentes y formas de imprimir totalmente diferentes. Hombre, para nosotros el X920 la verdad es que es un material que nos encanta, pero ya no solo por la facilidad de impresión, sino porque tú puedes conseguir una pieza muy flexible, dependiendo de las capas que le pongas, ¿no? Muy flexible o como una goma dura. Entonces hay aplicaciones que te requieren un material que sea como gomoso, pero a la vez duro y resistente, y hay aplicaciones que te requieren pues, que tenga una cierta flexibilidad, porque la realidad es que el TPU es elástico, pero a nosotros, ¿quién hace eso? ¿Quién hace con una pieza terminada? ¿Quién la estira para que vuelva a su posición? Yo tengo 2 pulpos y a mis sobrinas les encantan. Pero sí que no le veo mucha aplicación igual de nunca. Luego, por ejemplo, es verdad que o sea, no solamente tenemos PETG, tenemos ASA, tenemos los diferentes de PLA, tenemos ¿qué? HIPS. El HIPS. Luego, por ejemplo, hemos desarrollado hace poquito, bueno, ya hace unos meses, este material que tengo aquí, mira, esto es que hemos hecho un bote, ¿vale? Así. Esta tapa está hecha de PLA de madera, pero bueno, era por hacer un botecito con tapa. Y este, por ejemplo, este material que veis, ¿ves? Que tiene cierta flexibilidad, bueno, que es flexible también. Este se llama OBC y este es un material totalmente resistente a productos químicos, cosa que muy pocos materiales ahora mismo en impresión 3D te permiten que tú puedas aquí almacenar gasolina o alcohol o algún material que no vaya a deformarse o no vaya. De hecho, se está utilizando para, sobre todo una aplicación es una parte de atrás de las motos. Yo no entiendo de motos, pero bueno, que elimina aceite, ¿no? Elimina aceite y por lo visto ahora no puede caer ese aceite en la carretera y demás. Pues mucha gente está haciendo con este material. Es un material muy caro, sí, pero es un material que te permite hacer la pieza adaptada, ¿no? Bueno, de este material entiende más Miguel Ángel, que es el técnico. No, pero lo has explicado perfectamente. Sí, además es un material que las capas sueldan muy bien y entonces crea mucha estanqueidad. Con lo cual, para lo que son pues depósitos, ¿no? Como el que ha comentado Esther, incluso en depósitos, se están haciendo prototipos de depósitos de agua, depósitos de gasolina, incluso coches pequeños que van a gasolina. Esos depósitos, pequeños depósitos, se están haciendo con estos materiales. Es un material que tiene su precio, es un material de ingeniería, pero suelda muy bien de capa, con muy buena estanqueidad, es flexible, resiste muy bien a cualquier agente químico. Es una maravilla material y se trabaja a una temperatura muy bajita, a 185 grados, ronda los 185, con lo cual incluso en cualquier impresora doméstica se puede trabajar, no hay que irse a una impresora cara ni mucho menos. Entonces es un material muy versátil. El único inconveniente a día de hoy es su precio, pero por lo demás es una maravilla. Este material, porque no lo conocimos hace un par de años, pero yo no sé si te acuerdas de una aplicación que nos pidieron que era para hacer, era del ejército y era pues porque no podían, los tanques del ejército no se pueden, no se pueden comprar todos los días. Entonces tienen muchos años ya los tanques y hay piezas que no se pueden, que están obsoletas o descatalogadas y ya no se encuentran. Y una de ellas era un depósito de gasolina. ¿Tú te acuerdas de esa aplicación?
era un depósito de gasolina que nosotros todavía no conocíamos este material y a día de hoy este hubiese sido ideal. Incluso los depósitos de limpia parabrisas, por ejemplo, o de líquido anticongelante, pues este tipo de depósitos están hechos con un material muy parecido a ese, pero inyectado, se hacen con inyección. Entonces, esta es la versión para impresión. Entonces, es un material, bueno, tiene unas propiedades tremendas. Y bueno, ya que este era enseñado por ahí algunas piezas, yo tengo aquí una lámpara preciosa. Sí, a mí me encanta esa. Mirad, esto es un material con fibra de madera. Y esto, pues, tiene un acabado espectacular. Bueno, esta parte sí que está hecha son PLA estándar, pero esto con fibra de madera. Y luego, otra cosa que quería comentar, bueno, que lo comentaste en el mail, es este árbol que veis aquí. Este árbol, esto es bueno, este es el PLA reciclado del que hablamos. ¿Vale? Si os fijáis bien, esto es como una especie de bonsai, ¿no? Pero si os fijáis bien, ¿veis esta granza? Sí. Esto está hecho con granza. Entonces, esto realmente son... esto se consigue con filamento, que bien no tiene un diámetro adecuado o el color no es óptimo o por X motivo hay que rechazarlo del proceso de producción. Entonces, nosotros lo que hacemos es que esos materiales los clasificamos, los granceamos nuevamente, obtenemos este pellet de aquí que veis, que es parecido al pellet. Esto es un pellet virgen. Esto es un pellet virgen y nosotros lo que obtenemos es un pellet triturado procedente de filamento. Entonces lo clasificamos según el tipo de material, color, etcétera, y lo que hacemos es que luego lo volvemos a transformar en la máquina y volvemos a sacar un filamento de propiedades prácticamente similares, pero con la ventaja de que le hemos dado una segunda vida a ese material. Y ese es el material que nosotros llamamos como RE. Realmente es un material que ha sido, digamos, rechazado del proceso de fabricación porque igual el diámetro no era correcto, porque correspondía a un arranque de máquina, etcétera. Entonces se desecha ese material, luego se selecciona según el tipo, pues PLA 850, 870, ABS, etcétera, y se tritura y se vuelve a procesar. Entonces, mismas propiedades, es una mezcla de colores, con lo cual nosotros no garantizamos el color, sino que bueno, tiene un color, suele ser un color verdoso, suele ser esta gama de colores, color así más verde militar, más, a veces como más rojito, y pues tiene para el prototipado, para si luego se va a pintar, se va a procesar, pues un material ideal, porque es un material que tiene un coste bastante inferior al virgen y tiene las mismas prestaciones prácticamente. Y le estamos dando una segunda vida, o sea, un material, cerramos el círculo no de sostenibilidad. De ahí, Javier, era la pregunta cuando tú me escribiste hace un año de ¿por qué no podemos mandaros las piezas desechadas? Y el tema es porque vienen contaminadas, o sea, la pieza no viene solamente de tu extrusora, de tu impresora y de la laca además que la hayas puesto y demás, sino que en un mismo en una misma caja podéis echar tanto PLA de un grado como PLA de otro grado, como ABS y tal. Entonces, al llegar aquí, evidentemente, cada material necesita una temperatura y una extrusión diferente. Romperíamos todo el proceso de fabricación y sería caótico. Nosotros, por ejemplo, para los RE solo utilizamos material propio. Esto es un poco la política de cada empresa. Nosotros fuimos pioneros en el desarrollo de estos materiales y le dimos ese carácter sostenible de segunda vida. Y nosotros es un material que proviene de nuestro proceso de fabricación, no usamos material externo, no contiene impurezas. Lo tenemos perfectamente identificado, o sea, tenemos una trazabilidad total del material, entonces evitamos problemas. Porque claro, cuando, por ejemplo, si vosotros nos mandáis piezas de un material, pero a lo mejor es un material que tiene otra pieza de otro, o ¿cómo podemos luego identificar que se trata de un PLA X y no lleva una modificación? A nosotros eso nos generaría muchos problemas, probablemente a la hora de imprimirlo, porque no consigamos algo homogéneo. Entonces,
De esta manera, digamos que tenemos un control absoluto del material. Es decir, nosotros sabemos lo que estamos desechando, lo que estamos seleccionando para luego reprocesar y sabemos que no hay contaminación con otros materiales ni nada por el estilo. Por eso, nosotros solemos hablar de recuperado, porque realmente no sale de nuestra fábrica de material. No compramos material reciclado y nosotros lo hacemos, sino que es un poco... Bueno, hay otros fabricantes que probablemente usen material reciclado o externo. En nuestro caso, pues preferimos apostar por algo más seguro. Y más sabiendo que es lo delicada que es la impresión. Así que siempre falla. Aún así, puede fallar. No sé, ¿alguna pregunta más o cosa que queréis hablar? ¿Nada? Pues, muchísimas gracias. A vosotros. Genial esto. Nada, dejamos ahí. Esperamos que os haya aclarado algo o haya... No me explicaba muchos de los procesos ni en qué intervenía ni cómo se... No sabía ni por qué hacían tantas cosas por pelea. Había visto el 870 y el 850 como mucho, pero... Es que Es infinito. La impresión 3D crea y ya está. En el mundo de los materiales tiene que saber uno muy bien lo que va buscando porque es fácil perderse. Porque con tantos materiales, tantos refuerzos, tanto... Al final hay que parar. A ver, quiero imprimir una pieza, ¿qué necesito? ¿Qué propiedades mecánicas voy a requerir? ¿Qué propiedades térmicas? ¿Voy a necesitar conductividad? Y luego, en base a eso, pues ya uno elige. Y luego, pues claro, siempre pues, nos tenéis a nosotros que podéis lanzarnos cualquier consulta y nosotros, desde nuestra más modesta, pues os daremos alguna recomendación, ¿no? muchísimas gracias. Nada. A ver cuando venís a tomar una cervecilla. Eso. Os dejamos, que es muy tarde, ¿no? Para vosotros. Yo estoy aquí hasta menos cuarto, a las 10 menos cuarto, así que... Hola. Bueno, oye, muchísimas gracias. Que tengáis un buen día. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Adiós. Muy bien. A ver, cada uno es